Logran ver la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Sí. Okay. Sí, profe, sí se mira. Ok. Pues nos toca la regla 10, que es el resultado de un partido. Es la verdad que prácticamente estamos hablando de que son los goles o por cuánto gana un equipo o si hay un empate y todo esto, ¿verdad? Es en relación al resultado que se obtiene durante los 90 minutos o más en un partido. Ok. Dice que en este caso el gol válido es válido un gol cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño, siempre que el equipo que marcó el gol no haya cometido previamente una falta de infracción a las reglas de juego. Si el guardameta lanza el balón con la mano y este entra en la portería contraria directamente, se concederá saque de meta. Ojo esta parte, ¿ya? Es muy simple la aplicación, el entendimiento que ustedes le pueden dar. Si el guardameta lanza el balón con la mano, eso quiere decir de que no es un saque de meta, es un despeje que va a hacer, ¿sí? Lanza el balón con la mano y este entra en la portería contraria directamente, se concederá un saque de meta. Si el árbitro señala un gol antes, oígase bien, antes de que el balón hubiera traspasado completamente la línea de meta, el juego se reanudará con un balón a tierra. Hay explicaciones que acá en la regla que son bien claras, ¿verdad? Bien claras. Si hay alguna duda, me gustaría que pudieran abrir su micrófono y podamos despejar esas dudas, ¿verdad? Correcto. Dice equipo ganador. El equipo que haya marcado el mayor número de goles será el ganador. Si ambos equipos marcan el mismo número de goles o no marcan ninguno, el partido terminará en empate. Reglamentos de la competición. Si el reglamento de la competición exigiera que se declarare un equipo, que se declare en este caso un equipo ganador, después de un partido empatado o una eliminatoria que finalice en empate, se permitirán únicamente los siguientes procedimientos para determinar el vencedor. Regla de goles marcados fuera de casa. 2 periodos de igual duración de tiempo suplementarios que no excedan los 15 minutos cada uno. Y la tanda de penales. Se podrán combinar varios de los procedimientos anteriores. Esto de acuerdo al International Board Social Board. Esto si en caso no estuviera dentro del reglamento de la competición, entonces ya no se establece los lineamientos la International, ¿verdad? Ok. Acá vemos algo donde nosotros como árbitros, especialmente del trabajo del árbitro asistente, que es el que va a tener en determinado momento, de acuerdo a su capacidad física, a su reacción, a su velocidad, el ver que un balón haya ingresado en su totalidad al 100%, ¿sí? Como lo vemos acá en la imagen. ¿Ustedes ven mi cursor? ¿Logran ver el cursor? Sí, En profe, esta lo parte, ver. gracias. Gracias. En esta parte de acá no es gol, porque hay una parte, ¿sí?, del balón que aún no ha ingresado en su totalidad y está tocando la línea de gol. Entonces, en este caso, no es gol. De igual forma, como lo marca en la parte de aquí abajo, ¿sí? Porque, si bien es cierto, pueden ustedes decir es un 5%, perfecto. Es un 5% que acá la regla me dice de que debe de estar a un 100%. A diferencia de cómo está este balón, que su circunferencia está en un 100% dentro y del que traspasó la línea. Esta es un gol. Y de igual forma tenemos esta otra imagen que está aquí abajo, ¿verdad? De la cual ustedes también tienen en las reglas de juego. Es muy importante. Esto es muy difícil poder observarlo en determinado momento por el árbitro,
sobre todo por el ángulo en que se pueda encontrar o en la distancia en la cual se pueda encontrar, porque es más factible para el árbitro asistente poder observar situaciones de esto y se pueda llegar a un trabajo en equipo para poder indicarle que el balón haya traspasado por completo la línea de meta. ¿Estamos? Perfecto. Ok. Y nos habla de que cuando realmente pues es un juego, es un partido donde el reglamento nos indica de que debe de haber un ganador sí o sí, y que si después en el reglamento también indica que se van a la prórroga de 15 minutos y de igual forma terminan empatados, pues ya se van a la tanda de penales. Esta tanda de penales es totalmente diferente a un lanzamiento desde el punto penal, ¿sí? Es muy diferente. Esta tanda de penales es directamente ya para definir un ganador, ¿sí? De una serie, en este caso. Y dice la regla que la tanda de penales desde el punto penal se ejecutará una vez terminado el partido y a menos que se estipule algo diferente, se aplicarán las reglas de juego correspondientes. Los jugadores expulsados, esto es algo muy importante que lo tomen en cuenta. Los jugadores expulsados a lo largo del partido, óigase bien, no podrán participar en la tanda de penales. Ojo, porque está establecido en regla. Y aquel que haga lo contrario a esto es porque tiene desconocimiento a regla. Y cuando se tiene de parte del árbitro un desconocimiento de regla, pues la verdad que es también castigado drásticamente. Por otro lado, las advertencias y amonestaciones registradas durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales, que es totalmente diferente, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. A ver, ¿sí hay alguien ahí? Sí, profe, yo no entendí muy bien porque por lo de abajo, por lo que usted está explicando, lo de los que sí pueden y lo de abajo, no pueden, o si ellos solo están amonestados, sí pueden participar. Dice por otro lado, ¿sí? Esto es adverso a lo que dice arriba, ¿sí? Por otro lado, las advertencias y amonestaciones registradas durante el partido no se tendrán en consideración en la tanda de penales. En este caso, quiere decir de que esto sí queda a un lado. Las advertencias, en este caso, una llamada de atención, por ejemplo, ¿verdad? Las amonestaciones, en este caso, no se tendrán en consideración en las tandas de penales. A esto se refiere esto específicamente, ¿verdad? Ahora, acá arriba dice que los expulsados a lo largo del partido no podrán participar, ¿sí? Por otro lado, las advertencias y amonestaciones registradas durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales. Esto, como decía, acá, en relación, si usted haya amonestado durante el partido, no se va a tomar en cuenta en la tanda de penales, ¿sí? Eso quiere decir de que dejan, si usted amonestó, esa amonestación ya no cuenta para la tanda de penales. Me refiero, no sé si me voy a entender. Usted amonestó durante los 90 minutos o durante los 120 minutos a un jugador X, por ejemplo, y se llega a la tanda de penales, esa amonestación ya no va a ser considerada al momento en que se vaya a la tanda de penales. Si ese jugador comete otra infracción, por ejemplo, va a tener que amonestársele totalmente diferente. O sea, entran como que de cero. A eso se refiere. No sé si está claro ahí. Sí, muchas Entran gracias. Está claro, profe. como si no se les hubiera amonestado. ¿Ok? Procedimiento. Antes de comenzar la tanda de penales, a menos de que deban tenerse en cuenta consideraciones, que es totalmente diferente, por ejemplo, el estado del terreno de juego, seguridad, etcétera, el árbitro
realizará un sorteo mediante el lanzamiento de una moneda al aire para decidir la portería en la que se desarrollará la tanda. Si la portería no estuviera en condiciones o esa zona del terreno de juego estuviera impracticable, esto quiere decir que acá va a haber un sorteo. Un sorteo va a decir, bueno, el que gane el amarillo, nos vamos de aquel lado y el azul va para el otro lado, por ejemplo. Si ustedes tienen una ficha donde dice FIFA y el otro dice Fair Play, por ejemplo. FIFA dice azul y Fair Play, ok. Quien gane, si va para amarillo, va para allá y el azul va para allá. Quien gana, tira y decide. Pero si el que gana en el lado donde está, por ejemplo, gana el azul y le toca del lado derecho, por ejemplo, y ese lado está malo, se van a tener que ir para el siguiente. Dice, en este caso, el árbitro realizará un nuevo sorteo ya con una moneda, y al equipo que resulte favorecido ya va a decidir si se ejecutará el primero o segundo lanzamiento. Esto quiere decir, tiro o defiendo. A esto se refiere. ¿Sí hay una pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok, continuamos. Dice, con la única excepción del suplente de un guardameta que no pueda continuar, únicamente estarán autorizados a participar en la tanda de penales aquellos jugadores que al final del partido se encuentren en el terreno de juego, o aquellos que se encuentren momentáneamente fuera del mismo por lesión, cambios en el equipamiento, etc. Esto quiere decir que, por ejemplo, al minuto 89, pongamos, se lesiona un jugador y ese por lesión tiene que abandonar el terreno de juego. Y el reglamento de la competición nos dice a nosotros que terminados los 90 minutos se van directamente a la tanda de penales, en todo caso vayan empatados. El equipo estaba con 10, pero este jugador salió del terreno de juego para que sea asistido por la lesión. Esto me da a entender de que él puede participar en la tanda de penales porque él abandonó el terreno de juego momentáneamente, únicamente para que lo atendieran. Y lo mismo pasaría como, por ejemplo, en el cambio en el equipamiento. Quizás una media estaba rota o la camisola y tuvo que abandonar el jugador y ya estando afuera termina el partido, pues él tiene derecho a participar en la tanda de penales. A eso se refiere este párrafo. Cada uno de los equipos se encargará de decidir el orden en el que ejecutarán los lanzamientos. Ojo con esto. Dice la regla que no se le informará del orden al árbitro. Ellos pueden decidir quién va primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. No le tienen que entregar ningún día. Ya no es como antes. Antes le tenían que entregar una lista con el nombre, el número, quién va primero y vamos. Ahora ya no. Ellos pueden decidir, ¿verdad? Por el orden quién va a lanzar. A esto se refiere este párrafo. Si al finalizar el partido y antes de la tanda de penales o durante la misma, un equipo tiene más jugadores que su adversario, deberá reducir su número para equipararlo al del equipo rival, y se informará al árbitro del nombre y el número de los jugadores excluidos. Ninguno de ellos podrá participar en la tanda, salvo en el caso descrito a continuación. Pregunto, ¿alguien tiene duda en relación a este párrafo? Profe. Adelante. Según lo que yo entiendo aquí, si digamos que el equipo A tiene 9 jugadores y el equipo B está con 11, digamos. Entonces el equipo B
tiene que excluir a jugadores para que se queden con 8-8. ¿Es así? Perfecto. Únicamente para la tanda de penales, ¿sí? Por ejemplo, efectivamente lo que tú decís, el equipo A, por ejemplo, tenía 9 jugadores, pero el equipo B tenía 11. Ok, terminaron, empataron 0-0, 1-1, 2-2 y se van a la tanda de penales. Y la regla me indica que tengo que equiparar, ¿ya? Eso quiere decir de que los tengo que dejar igual. Entonces, tengo que excluir a 2. Le digo al capitán, mire, tiene que sacarme a 2 jugadores porque el otro equipo terminó con 9. Ustedes tienen 11, usted me tiene que retirar del terreno de juego a 2. Los voy a tener que excluir, ¿ya? Para que ustedes se queden 9 dentro del terreno de juego. Eso lo dice la regla. Pero también me dice la regla que estos jugadores no podrán participar en la tanda, ¿sí? En la tanda de penales. Pero ese lo tengo yo que informar, ¿sí? Con el nombre y el número, ¿sí? En mi acta arbitral. A eso se refiere. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Claro, profe. Perfecto. Yo, profe, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Mi duda, fíjese que es si los jugadores expulsados pueden participar en la tanda de penales. No, ya lo dijimos con anterioridad que no. Sí, en el párrafo anterior. Por eso es muy importante, muchachos, por favor lleven la secuencia de lo que estamos hablando, ¿sí? Porque si ustedes me preguntan algo de lo que ya hablamos, me da a entender de que ustedes no están en la clase, ¿verdad? O sea que entonces de nada serviría de que nosotros estuviéramos acá platicando con ustedes, haciéndoles ver qué es lo que contiene todo esto, tratar de explicárselos y entonces como que pasamos de noche y ese es el grave problema, ¿verdad? Continuamos. Aquel guardameta que no se encuentre en condiciones de continuar antes o durante la tanda podrá ser reemplazado por un jugador excluido para igualar el número de jugadores o si su equipo no ha utilizado el número máximo permitido de sustituciones por un suplente designado como tal en la lista oficial. Pero el guardameta reemplazado ya no podrá participar en la tanda ni podrá, ¿qué dice? Ejecutar lanzamiento alguno. Ojo con estas situaciones, que es algo muy importante del primer párrafo que hablamos, ¿sí? Esto es en relación al guardameta, únicamente, específicamente en el caso del guardameta. Voy a dar un ejemplo, lo que hablábamos anteriormente con el compañero. Si en determinado momento, ¿sí? Dice que no se encuentra en condiciones de continuar antes o durante, podrá ser reemplazado. Si yo tuve que quitar 2 del otro equipo, la regla me dice, ok, ya no tengo yo, entonces voy a tener que reemplazarlo por este jugador que yo tuve que excluir para que quedaran iguales, ¿ya? O, en todo caso, si aún me quedan sustituciones, si yo no he agotado el máximo de sustituciones, lo puedo sustituir porque la regla me lo está permitiendo, ¿sí? Dice, si su equipo no ha utilizado el número máximo, y el número máximo que nosotros, de acuerdo a la regla, utilizamos, son 5 sustituciones en 3 ventanas. Si no se ha utilizado esa parte, pues la regla me permite que puede utilizar en el caso del guardameta, que no se sienta en condiciones físicas de continuar únicamente. ¿Estamos claros en ese? Sí. Ok. Pero no podrá participar en la ejecución de los lanzamientos, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Profe,
Adelante. En dado caso que ambos equipos no tuvieran a ningún jugador expulsado para estar de igual y el portero anda lesionado, digamos, entonces, ¿puede un jugador de cancha sustituir al portero? Sí, definitivamente eso es lo que se tendría que hacer en determinado momento, ¿verdad? Dentro de los 9 de lo que hablamos que quedaron, pues no le queda de otra más que utilizar a un jugador de campo para poder optar a ese puesto de guardameta. Profe, así sucedió en una final aquí en Guatemala, ¿verdad? Que se lesionó el portero y se puso un jugador de campo. Precisamente fue el equipo de Heredia. Comunicaciones, que se puso Sergio Jucup. O fue Domingo, no fue Betancourt. Robin No. Betancourt. Ah, sí, perdón, Robin Betancourt, güey. Sí. El petenero. Exactamente. Perfecto. Eso es lo que realmente nos indica la regla. ¿Ok? ¿Está claro, verdad? Sí, perfecto. profe. Ok, vamos a continuar. Si el guardameta hubiera ejecutado un lanzamiento, ojo con esto, porque nos puede pasar, o sea, todo cabe en lo posible y es bueno que lo sepamos y que lo tengamos fresquecito ahí, ¿verdad? Para poder decidir en el momento que nos quede esto. Si el guardameta hubiera ejecutado ya un lanzamiento, el suplente no podrá ejecutar otro hasta la siguiente tanda de penales. ¿Qué me da a entender a esto? Por ejemplo, si cuando el guardameta ya no está en condiciones de seguir, y antes de ya no estar en condiciones, él ya había lanzado, y el que ingresa en vez de él, ¿sí? En este caso, si hay un jugador que fue excluido y que en vez de este entrara, este jugador ya no va a poder lanzar el tiro, sino hasta la siguiente tanda. En todo caso, continuarán empatados, ¿ya? Cumplieron con sus 5. Vemos muerte súbita, pues vámonos nuevamente. Tira, y ya no hay, ahora sí le va a tocar a este jugador que entró como guardameta. Es el único caso, ¿sí? Pero antes, si no se han hecho la primera ronda, por ejemplo, de los lanzamientos, no va a poder este guardameta ejecutar un lanzamiento. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Ejecución de la tanda de penales. Solo podrán permanecer en el terreno de juego los jugadores autorizados para participar en la tanda de penales y los miembros del equipo arbitral. Ojo con eso, ¿sí? Hay que tener el carácter suficiente y la personalidad para que esto se haga cumplir, ¿verdad? En todos los ámbitos del terreno de juego y cuando toque una situación de esta, ¿verdad? No vayan a permitir, porque somos directivos, no. La regla no lo permite, ¿sí? Está bien clara. Entonces hay que hacerla cumplir. Todos los jugadores autorizados para participar en la tanda de penales, excepto el lanzador y los 2 guardametas, deberán permanecer en el interior del círculo central. ¿Ya? Ojo con esta situación. Es muy importante saber dónde deben de estar. No pueden estar en la parte fuera. Todos deben de estar dentro. Dice en el interior, no fuera. Porque muchas veces los jugadores vienen y se colocan aquí de este lado, ¿sí? O se colocan fuera del círculo. No, todos, la regla dice que tienen que estar dentro. El guardameta del equipo ejecutor de lanzamiento deberá permanecer en el terreno de juego, fuera del área penal, en la intersección de la línea de meta con la línea de demarcación del área penal. ¿Ustedes ven dónde está colocado este guardameta? Sí, profe. Ok. 650. Ojo chicos, ojo. Este es el lugar que me indica la regla que debe de estar. ¿Sí?
Es muy importante. ¿Saben dónde? No puede estar dentro, tampoco debe de estar afuera, ¿sí? Del terreno de juego. Tampoco tiene que estar dentro del área penal, ¿sí? Y dice, debe permanecer dentro del terreno de juego, ¿sí? Deberá, no dice podrá, dice deberá. Fuera del área penal, tiene que estar fuera del Profe, área penal. disculpe, Adelante. por la señal no logré escuchar lo que dijo la posición del guardameta. ¿Lo puede repetir, por favor? Si yo les decía a ustedes que hay que hacer cumplir lo que la regla dice, este es el lugar idóneo, este es el lugar donde debe de estar el guardameta, compañero del ejecutor. Esta es la posición. Él no puede estar ni afuera del terreno de juego ni dentro del área penal. Y esto lo establece acá, ¿ya? Por eso es de que le señalo yo. Y este es un claro ejemplo donde debe de estar parado el guardameta a la hora de ejecutarse los penales. No pueden estar ni por este lado, ¿sí? Pedirle y hacerle ver a los guardametas que al momento en que este deje de atajar, va a tener que venirse a esta misma posición nuevamente. Y sucesivamente, ¿sí? Pero ninguno de los dos guardametas debe de estar fuera del terreno de juego, mucho menos dentro del área penal. ¿Estamos claros? Ok, muchas gracias, profe. Perfecto. Profe, Adelante. una pregunta. Si el guardameta, compañero del ejecutor, estuviera dentro del área penal, ¿tomaría como invasión? ¿Se repite el penal o qué procedimiento sería? No se toma ninguna acción. Simplemente hay que cerciorarse que ellos cumplan, ¿sí? Que cumplan. Ahora, si el hecho de él haber ingresado hay una situación que impacta directamente con el guardameta, entonces eso es diferente, ya, eso es diferente, pero esto es raro que se dé, por lo menos yo durante mi carrera nunca he visto yo una situación del guardameta que impacte en el otro guardameta y que se tenga que repetir un tiro, un lanzamiento, ¿sí? Pero esto al final de cuentas les hablaba específicamente de la zona, del área, donde debe de estar parado, ¿sí? Y de acuerdo a la regla, únicamente me dice que no debe de estar afuera, tampoco debe de estar dentro del área penal, sino en la intersección, ¿sí? De la línea de meta con el área penal. ¿Estamos? Gracias. Cualquiera de los jugadores autorizados para participar en la tanda de penales podrá intercambiar su puesto con el guardameta. Es algo de lo que ya veníamos platicando, ¿verdad? Es una de las preguntas que tenía anteriormente. Se considerará que el penal ha sido completado cuando el balón deje de moverse, deje de estar en juego o el árbitro detenga el juego por una infracción. El lanzador no podrá jugar el balón por segunda vez. ¿Este párrafo alguien tiene dudas? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok. Hay un ejemplo, hay un video, yo lo anduve buscando y no lo logré encontrar, pero se los voy a poner como ejemplo quizás la próxima. Pero resulta que cuando tira este jugador, viene este guardameta, se lanza y la lanza para arriba. Según él, el balón ya había abandonado, pero el balón se fue para arriba, vuelve a rebotar y regresa. Y acá dice que se considera que el penal ha sido completado cuando el balón deje de moverse, deje de estar en juego o el árbitro detenga el juego por una infracción. En este caso, el balón siempre estuvo en juego porque, si bien es cierto, la paró, pero va para arriba. En ningún momento abandonó el terreno de juego, cae e ingresa nuevamente a la portería. Es un video, se los voy a tratar de buscar, pero no sé si alguien de ustedes ya lo vio.
pero estaba viendo yo un video de igual forma en el fútbol mexicano que el guardameta se lanza hacia su derecha y le topa en el pie, pero la misma inercia del tiro hace un movimiento que cae dentro, en esta parte de acá, y de ahí, con el movimiento que tiene el balón, ingresa a la portería. Ahí, esto se refiere precisamente a este párrafo, ¿verdad? Que en este caso se considera que el penal ha sido completado cuando el balón deje de moverse. En este caso, seguía moviéndose, ¿verdad? Entonces el gol era válido en este caso. El árbitro llevará el control de los lanzamientos. Es algo muy, muy importante, ¿verdad? Que ustedes van a tener en cuenta cuántos lanzadores ya lleva cada equipo y si cuántos han anotado y cuántos no, ¿verdad? Si el guardameta cometiera una infracción y como resultado de ella se tuviera que repetir el lanzamiento, se advertirá al guardameta por la primera infracción. Ojo con esta, no nos vayamos por la tangente, no nos vayamos de una vez con la amonestación, porque la regla me dice, y se le amonestará en caso de reincidencia. Esto quiere decir que si lo vuelve a hacer nuevamente, entonces sí ya lo voy a amonestar. Ya, pero la regla me dice a mí que lo voy a amonestar verbalmente, le voy a advertir yo al guardameta que la infracción que está cometiendo no es la adecuada, ¿ok? Pero si posteriormente él vuelve a hacer lo mismo, entonces yo ya lo amonesto. Como por ejemplo, el adelantarse, por ejemplo. Entonces hay que llamarle la atención la primera vez, ¿ok? Se le llama la atención, señor, por favor, usted no debe de adelantarse, ¿ok? Usted debe estar sobre la línea o por lo menos debe tener un pie sobre la línea. Debe tener un pie. Ok, él no hace caso. Y en la segunda, vuelve a hacer lo mismo, se adelanta otra vez. Ah, perfecto, ok. La regla me dice que lo debo de amonestar. Por ejemplo, ese es un claro ejemplo en que el guardameta comete una infracción, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Sí, profesor. Perfecto. Si el lanzador es penalizado por una infracción cometida después de que el árbitro haya dado la señal para ejecutar el lanzamiento, se registrará como fallado y se amonestará al lanzador. Esto es algo totalmente diferente. Acá la regla me dice que de una vez lo voy a amonestar. Acá no es de que le voy a llamar la atención, únicamente al que le voy a llamar la atención por primera vez es al guardameta. Acá el lanzador me dice la regla que de una vez yo lo voy a amonestar, ¿sí? Y se registrará como fallado, ¿ok? Dice, si tanto el guardameta, ojo con esto, si tanto el guardameta como el lanzador cometieran una infracción al mismo tiempo, se registrará el tiro como fallado y se amonestará al lanzador. Vean cómo es esta situación, ¿ya? Porque muchos se preguntarán ustedes, o vamos a ver, ¿quién me quiere decir por qué es que se amonesta, por qué considera que se amonesta al lanzador únicamente y al guardameta no? Alguien que entienda esto, una situación de estas, antes yo de darle la explicación y el ejemplo. ¿O está claro esta parte? Profe, Adelante. considero que la infracción que comete el lanzador es más grave que la del guardameta. Dame un ejemplo. Tenés razón, pero dame un ejemplo. Alguien que le quiera ayudar. En lo que me dijo, Yo la voy a ayudar a ver si coincido, ¿verdad? Okay. Porque es el lanzador, ¿no? Y acá dice que es los dos ambos. Mi Ay. pregunta es, ok, acá dice, si tanto el guardameta como el lanzador cometieran una infracción al mismo tiempo, se registrará el tiro como fallado y se amonestará al lanzador. ¿Por qué solo al lanzador y al guardameta no?
si los dos están cometiendo una infracción. Profe, quizá porque lo mencionaba anteriormente, que al guardameta hay como que una llamada de atención, ¿no? En cambio al lanzador no, es inmediato. Perfecto, pero hace falta algo, o sea, correcto. Estoy totalmente de acuerdo con la primera compañera y contigo. Excelente, pero ahora vamos, que falta algo. Falta la guinda del pastel, por ejemplo. Yo no sé, yo tengo una idea, pero no sé si era... Porque el lanzador es el primer jugador en tocar el balón, tal vez. Sí, sí. Es cierto. No sé, algunos, no sé, digo yo, tal vez porque el lanzador es el primer jugador en tocar el balón. Vean, el ejemplo claro que les voy a dar es de que la regla me dice a mí que quien comete la falta más grave en este caso es el lanzador. Y una falta grave que puede cometer el lanzador en este caso es pararse antes cerca del balón y tirar. Es una falta grave. ¿Y qué conllevó a que ese detenimiento del jugador antes de patear y de ahí patea, conllevó a que el guardameta se adelantara? Si él no hace ese amague, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si él no hace ese amague, el guardameta posiblemente se haya quedado, o se hubiese lanzado normalmente, pero le hizo a él cometer la falta antes, grave, y él, como quien dice, yo te empujé, ya, tú no te querías lanzar, pero yo te tuve que empujar. Entonces, ¿de quién fue la culpa? Mía. A eso se refiere la regla en este caso, ¿verdad? O sea, la falta más grave siempre la va a cometer el lanzador. Entonces, la regla me dice de que de una vez yo aplico disciplinariamente con él la amonestación. ¿Ya? Por eso es de que si los dos cometen en este caso, el jugador se para y después, pero el otro se adelanta de igual forma, pero ¿quién provocó? El jugador. Ok, entonces vengo yo y directamente al jugador. No sé si estará claro. Sí, profe. Perfecto. Profe, sí está claro, pero de hecho yo tenía esa preguntita, pero me la estaba guardando para el último. Por ejemplo, ¿cuáles son las infracciones que se pueden, en este caso, penalizar, tanto al guardameta como al ejecutor del lanzamiento? Ok. En la regla que nos habla del penal, la vamos a ver cuáles son las infracciones y cuáles son las sanciones que vamos a tener. Sí, tratemos, te pido disculpas, no te la puedo porque no quiero adelantarme ¿me entendés? Entonces vamos a ir paso a paso, porque ahorita se va a ir poniendo buena esta situación. Ya ahorita nos toca la regla 11 la próxima semana y esto 11 y 12 se va a poner candente. Yo creo que de ahí nos vamos a basar para que ustedes puedan salir duchos de esta situación, porque ya las otras son complementos entonces ya vamos a ir disipando esas dudas, pero específicamente todas esas están en la regla del lanzamiento desde el punto penal. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Adelante. Fíjese que no sé si ustedes ya lo vieron, los demás compañeros. No, ya fue hace tiempos, donde el portero viene y se acerca al punto penal y viene y con el tacón del taco viene y hace como circulitos, ¿va? Y donde viene y pone el balón, viene el lanzador y le pega y ahí mismo se resbala. Y eso quedó muy claro, no sé qué infracción se podía tomar ahí, si amonestar al portero o qué se haría, ¿va? Es conducta deportiva, ¿no? Acá, de igual forma, les digo, nos estamos adelantando, no quiero meter una regla en otra, porque en la regla 14 está bien clara, o sea, están las infracciones y sanciones en relación a esto, ¿sí?
nos vamos a ir a las infracciones y sanciones de la regla 14 y ahí vamos a encontrar todas, pero se las vamos a explicar, ¿sí? Nos vamos a ir paso a paso. Si ustedes tienen ahí su regla, es únicamente, es una situación de la cual vamos a ver más adelante y se las vamos a aclarar. El problema está en que yo no quisiera ahorita que nos saliéramos de la regla 10, ¿sí? Más que eso, únicamente la regla 10 me contempla a mí, que es los procedimientos a seguir. Sin embargo, en la regla 14 ya me da a mí lo que debo de hacer en caso de las infracciones más allá de, ¿verdad? Gracias. Ok, dice cada equipo ejecutarán 5 lanzamientos ateniéndose a las condiciones detalladas a continuación. Los tiros deberán ejecutarse por turnos. Esto quiere decir 1-1, ¿verdad? Cada uno de los lanzamientos deberá ejecutarlo un jugador diferente antes de poder lanzar un segundo penal para penal. Todos los jugadores seleccionados deberán haber ejecutado ya un lanzamiento. Si antes de que ambos equipos hayan ejecutado sus 5 tiros, uno hubiera marcado más goles que el adversario, pudiera anotar con sus 5 lanzamientos, se dará por terminada la tanda. Eso es lo que decíamos nosotros de la muerte súbita en este caso. Si después de ejecutar ambos equipos sus lanzamientos el marcador siguiera empatado, se proseguirá con los tiros penales hasta que ojo con esto, hasta que un equipo haya marcado un gol más que otro tras ejecutar el mismo número de lanzamientos. Han habido, ustedes no sé si se recuerdan, hubo un partido que se llevó, que se decidió por la ejecución de lanzamientos desde el punto penal. Pasaron 5, pasaron 10, hasta 13, 14 creo que se decidió el partido. ¿Alguien sabe? ¿Se recuerda qué partido fue? ¿Se recuerdan? No puede ser, me equivoco. Sí, vean, o sea, no hay nada que no esté escrito. Yo quiero llegar a eso, no hay nada que realmente se haga por querer hacerlo. Porque en su momento quizás ustedes pudieron decir, bueno, ¿y por qué? Algunos o alguna moneda al aire y lanzamos y el fin marín o escondemos las manos atrás y la piedrita, quien encuentre gane. No, está acá, ¿sí? Solo es de interpretación. Si dice, se proseguirá con los tiros penales hasta, esto quiere decir de que mientras no exista un ganador, se va a continuar. Y aún así le den 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. O sea, la regla me lo dice. Hasta el momento no he visto yo una tanda de penales que llegue a más de 20 lanzamientos, ¿verdad? Pero la regla lo estipula, ¿verdad? Hasta. Es bien claro, o sea, la interpretación, ojo con eso, es muy importante que ustedes interpreten. Se proseguirá, dice, hasta que un equipo haya marcado más goles y no hay vuelta, dijo, ¿verdad? La regla anterior será aplicable a la secuencia posterior de tiros, si bien los equipos podrán cambiar el orden de los lanzadores. Esto quiere decir de que al final de cuentas, ok, los primeros 5 van los otros 5, va, perfecto. Ya nos vamos a la tercera ronda. Ahí si quieren, bueno, ya no va a ir el primero, pues que vaya el décimo, si quieren nuevamente. Así haya tirado el 10º jugador, puede volver a tirar. Ahí dice, si bien los equipos podrán cambiar el orden de los lanzadores. O sea, ya no tiene nada que ver que este fue primero, el otro fue segundo, tercero, no. Que le echen a como quieran, pero lo importante es que se cumpla lo que dice la regla, hasta que un equipo haya marcado un gol, que se dé por la diferencia, ¿verdad? La tanda no deberá retrasarse porque si un jugador abandona el terreno de juego, si dicho jugador, dice la regla, no regresa a tiempo para ejecutar el lanzamiento, este se registrará como no marcado. Ojo con estas situaciones. Se dan situaciones en que hay jugadores en que están mal del estómago, los nervios los atacan, como muchos en las pruebas físicas. Este salió inmediatamente, ¿sí? Abandonó el terreno de juego porque se tuvo que ir allá. Pero dicho jugador dice no regresa a tiempo para ejecutar el lanzamiento, este se registrará como no marcado. Así de fácil, sencillo, sí, no hay vuelta de hoja.
Sustituciones y expulsiones durante la tanda de penales. Se podrá amonestar o expulsar a jugadores suplentes y jugadores sustituidos. Si se expulsara a un guardameta, este deberá ser sustituido por un jugador autorizado para participar en la tanda. Esto ya lo platicamos, ¿sí? A excepción del guardameta, no se podrán sustituir a ningún jugador que no esté en condiciones de seguir jugando. El árbitro no suspenderá definitivamente el partido aunque un equipo se quede con menos de 7 jugadores. Hay que seguir hasta que haya un ganador, ¿sí? Por una situación X, ¿sí? Expulsaron ustedes a un jugador y el equipo tenía solo 7, pues se quedaron 6, la regla dice que no la va a suspender, ¿sí? Aunque el equipo se haya quedado con menos. A eso se refiere. Ok. Y bueno, y como les gusta ver goles a ustedes, vamos a ver lo que nos habla la regla 10. Ya, sobre todo en el gol marcado, ¿verdad? Sé que nos dice que la regla, que el gol marcado, ya, cuando ya sea por aire, por tierra, y que es de la forma que se decide el marcador de un equipo, ¿verdad? De un partido. Pues si bien es cierto, muchas veces por los lanzamientos desde el punto penal. De hecho, hay muy buenos goles, ¿verdad? Han habido muchos goles en los diferentes partidos. Algunos goles han sido polémicos, ¿verdad? Pero aquí ya está dentro de los lanzamientos, vean ustedes la posición del guardameta que yo les decía, cuál era su ubicación. Sí, está bien ubicado ahí donde habíamos hablado. Estos son más que todo para que ustedes se reflejen de los goles. Hay quienes nos apasiona realmente solo ver goles, ¿va? Es la magia del fútbol. Y van goles tras goles. Y cada vez en los diferentes partidos, en los diferentes escenarios, en los diferentes mundiales, pues se dan de toda clase de goles, ¿verdad? Unos mejor que otros con mejor suerte. La técnica de los jugadores cambia mucho mejor, pero nosotros de igual forma vamos evolucionando dentro de la técnica del trabajo arbitral ante el fútbol moderno, ¿verdad? Ante un arbitraje moderno, de igual forma del cual nosotros estamos viviendo en esta nueva era. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ludwig, Adelante. yo creo que no escuché cuando tú dijiste de que se iba a expulsar a un portero, pero no cuando iban a estar en penales, pero no exactamente el portero iba a salir, no que iba a salir un jugador. Un portero. Si un portero es expulsado, un guardameta es expulsado, dice la regla que puede ser reemplazado por uno de los jugadores que fue excluido con anterioridad. En todo caso, un jugador en un equipo quedará con menos de 11, ¿sí? En todo caso, un equipo esté con 9 y el otro equipo esté con 11, pero si el guardameta al final de cuentas pues ya no está en condiciones de continuar por alguna lesión, podrá ser reemplazado por uno de los excluidos. Pero ahora, si el guardameta es expulsado, ya únicamente a su lugar va a tener que llegar un jugador de campo. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
¿Duda? Todo está claro en relación a eso, es bien fácil. La verdad que la regla 10 es una de las reglas bien bonitas. A mí me gusta, porque al final de cuentas es algo de lo que nosotros vivimos, porque muchas veces, si ustedes se dan cuenta, cuando no hay goles en los partidos, hasta está aburrido, ¿verdad? Entonces, pero al momento de esto, porque son polémicos, al final de cuentas hay muchas veces que son polémicos, ¿verdad? ¿Todo está claro? Profe Ludwig, Adelante. yo les compartí un video sobre el penal a su WhatsApp y al grupo de los compañeros, tal vez para que lo hablemos. Ya para que, como el que usted estaba buscando, solo que no encontré ese, sino que ese topa en el travesaño. Este topa en el travesaño. Exacto. Vamos a ver. Que nunca celebres antes de tiempo. Ah, exactamente. Ese fue precisamente, ¿sí? Hay otro similar, solo que este lo detiene, sí. Este sí, precisamente si ustedes lo ven, este va en el travesaño y todavía está dentro del terreno de juego, pero rebota y todavía está en juego. Está en juego, va en juego e ingresa. Ya, ese es gol, que la regla únicamente dice que va a estar no en juego cuando deje de moverse. Si en este caso, este balón, por ejemplo, hubiera topado, rebota dentro del terreno de juego, pero antes de ingresar, ahí se hubiese quedado, pues no hubiese sido gol, ¿verdad? A eso se refiere. Sí, pero es un ejemplo muy claro. Hay otro, el del que yo les digo es que el guardameta lo detiene, similar a este, la detiene el guardameta y va para arriba, ¿ya? Pero según él, ya la paró, ¿eh? Pero no. Igual pasa y se le cuela. Pero muy buen ejemplo. Gracias por compartirlo. Sí, efectivamente es una situación de... Nos hablaba en relación a esta. Imagínense ustedes, se dan estas situaciones desde la tanda de penal. Algo insólito podrían decir muchos, ¿va? Un fenómeno, pero sí se dan. Profe, Adelante. buenas noches. Yo tengo una duda, pero no es nada que ver con el tema de hoy. Verá que si, por ejemplo, hay una jugada y el jugador está en fuera de lugar, pero el balón va hacia él y él salta y su compañero sigue en la jugada y echa gol, se marcaría fuera de lugar por esquivar el balón para que siguiera el compañero. No sé si me entiende. No logré escucharte. ¿Me escucha bien ahora? Sí. Lo que le decía era que si, por ejemplo, hay una jugada y un jugador está en fuera de lugar y él, al ver que el balón viene hacia él, se quita o salta y su compañero sigue en la jugada y echa gol, ¿se marcaría fuera de lugar o no? Todo va a ir en dependencia de la posición que él se encontraba al momento de que el balón es tocado hacia adelante. Muy bien.